Aleluya, Padre Santo, Padre bueno. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras debilidades tú nos das la fortaleza. Gracias, Padre Celestial, por hacerme hijo tuyo, Dios. Este hijo, Señor, que no merecía tanto amor. Bendiciones, hermanos. La paz de Dios con cada uno. Hoy es un privilegio, en medio de los nervios, en medio de todo, es un privilegio dar la palabra del Señor. Bendito Dios. Y sin más, estaremos abriendo nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1. Aleluya, Padre Santo. Bendición a los hermanos, a los ministros, a los invitados, al apóstol, músicos. La paz de Dios en cada uno de ustedes. Bendito Dios. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1, dice: mandato de David a Salomón. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo: yo sigo el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Señor, añade tú, Señor, tu palabra. Bendito Dios. Aquí el siervo David dándole una ordenanza a su hijo, el rey Salomón. Creo que todos nosotros hemos escuchado, hemos oído, hemos visto, sabido de la historia del rey Salomón. Conocemos en la Biblia como el rey más sabio que ha habido en la época, entre los reyes de Israel. Amén. Pero Salomón también tuvo desviaciones, caídas, debilidades, y también tuvo acciones no acordes con los mandatos que nos mandó nuestro Dios. Amén o no amén. El Padre le da una ordenanza donde ya se acaba su tiempo, el tiempo de cada uno de nosotros, que algún día llegará. Todos tenemos que ir a la muerte. Y el Padre le dice: esfuérzate y sé hombre. Sonará duro, pero hay que hablar con firmeza. Como le dijo el Padre a Salomón: ya yo no voy a estar contigo. Ya no te puedo amarrar los cordones cuando se te suelte. Ya no te voy a enseñar cómo se actúa con el drill. Ya no te puedo guiar, no te puedo agarrar de las manos. Ya te toca a ti caminar solo. Ya te toca a ti seguir las ordenanzas que el Señor ha mandado. Amén o no amén. Esta es una enseñanza más que todo, porque nos edifica a todos. Siempre hemos escuchado de la sabiduría de Salomón. Siempre hemos sabido: Salomón el sabio. Salomón sacó la espada porque dos mujeres estaban peleando por un niño. Y él dijo: vamos a partirlo, y se va a mitad y mitad, y no se ponen de acuerdo. ¿Cuántos conocen esa historia? Y la misericordia de la madre le dice a Salomón: no, Señor, déjaselo a ella. La otra dijo: pártelo, ni para ti ni para mí. Y con su sabiduría que el Señor se la había dado, por la sabiduría de Salomón, no vino de más nadie, sino que de Dios. Él le entregó el niño a quien le correspondía. Y hubieron muchos otros casos. Bueno, él realizó el primer templo de Jerusalén. Él fue el tercer reino en el linaje entre los reyes de Israel, del linaje de David. Muchas cosas buenas hizo Salomón, pero su corazón se iba inclinando a pasiones no agradables al Señor. ¿Cuánto conocemos las debilidades que tuvo Salomón? El Padre le dejó una edificación, una estructura. El Padre le dejó el lugar edificado. Te toca a ti corresponder y guardar esa estructura que te están dejando. Amén. David tuvo errores, y errores garrafales y difíciles, aún con la madre de Salomón. Todos conocemos esa historia. Mandó a Urías Eteo a lo más recio de la batalla porque se agradó con la vista, vio a la mujer, deseó la mujer ajena. Y conocemos toda esta historia. Y el Señor no le permitió ver a ese niño, el primer hijo de Betsabé con David. El Señor no se lo permitió por el pecado que había creado. Pero él, conociendo la misericordia de Dios, se postró a tierra y él le pedía a Dios por la vida de ese niño.
¿Cuánto vamos en la historia? Él pedía por la vida de ese niño. Aun cuando los siervos, los consiervos de él se dieron cuenta que ya el niño había muerto, no se atrevían a decirle a David, que había muerto el niño. Dirán, si el niño no ha muerto y miren cómo está, ¿qué pasará cuando le digamos que ya el niño murió? Y él, dándose cuenta que habían conversado entre ellos, él le preguntó, ¿qué pasa? ¿El niño murió? Y dijeron, sí, Señor. Se levantó, se sacudió y siguió su vida normal, pidió comida. Y todo el mundo se asombró y le preguntaron, Señor, ¿pero por qué ahora? Ya él no va a volver a mí, yo voy a él. Es un hombre que confía en Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, la confianza en nuestro Dios. Ya él no podía hacer más nada por ese niño. Él falló y pagó. Y si fallas, pagas. El que rompe, paga. ¿Estamos claros o no? Él fue un gran rey. Salomón fue un rey, pero su padre también le dijo, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que escrito en la ley de Moisés, para que prospere en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Simplemente obedece a Jehová. Eso es ganancia. Pero el poder y el ego de Salomón lo llevó a otro camino. Esto es duro, a veces a uno le da temor predicar cosas como esta. Pero él se apartó de Jehová. El proceso dañino o equívoco de Salomón no vino de un solo golpe. Él vino dañándose poco a poco, porque él no se pudo haber reunido, tener 300 mujeres al mismo tiempo. Al instante yo quiero 300 mujeres. No, hoy tuvo una, mañana tuvo otra. Y los preceptos y los estatutos del Señor ya estaban mandados. Ya el Señor le había dicho a Salomón, al pueblo de Israel, él formaba parte del pueblo de Israel, no te unas a un yugo desiguales. Pero no obedeció. Siguió sus instintos, siguió sus deseos. Hermano, tengamos cuidado con los deseos de nosotros. Confrontémonos nosotros mismos. Démonos cuenta si estamos fallando o no. Preguntémosle al Señor, ¿estoy en el camino correcto? No es fácil. No es fácil porque esto es difícil. Dice la palabra, cuídate de la que duerme a tu lado. De lo más peligroso que podemos tener. Usted ni se imagina la situación que hoy Jorge Morales está pasando. Pero tengo que seguir confiando en Dios. Tengo que seguir creyendo en Dios. Y tengo que venir aquí y dar testimonio que el Señor hizo la obra. Estos son ataques que el enemigo normalmente, si el Señor atacó a David, si el Señor atacó a Salomón, si el diablo atacó a David, atacó a Salomón, atacó a Jesús, ¿qué se espera para mí? Si no soy merecedor ni del aire que respiro. Por eso le digo que hoy es un día de enseñanza. Posiblemente no hayan tanto amén, posiblemente no hayan tanto, pero queremos entrar en los corazones y darnos cuenta y no cometer los errores que cometió Salomón. Amén o no amén. Amén o no amén. Él fue un rey sabio. Todos hablan de la sabiduría de Salomón. Salomón fue el 10º hijo de David. El número 10 representa los estatutos, los 10 mandamientos. O sea, estos no son casualidades. Sigue los estatutos conforme a la palabra del Señor. No te desvíes. ¿Qué lo hizo inclinar su corazón? Posiblemente el padre también había cometido errores, pero había una diferencia entre Salomón y David. David se equivocó y David reconoció su error. David no cayó en pecado 2 veces por lo mismo. Él reconocía, él prefería caer en la mano de Dios que caer en la mano de los hombres. ¿Qué no pasó en la familia de David? Un hijo violó a una hija, un hijo mató a un hermano.
duro, varón, no es fácil. En la parte humana yo entiendo que ese hombre tuvo que haber sufrido y a veces quebrantado por cómo estaba su familia. Pero el Señor levantó un rey. El Señor le prometió que si se mantenían en los estatutos y en los linajes del Señor, no iba a faltar hombre de su familia en el trono del Señor. Y nosotros tenemos que mantener eso. David hizo el trabajo como padre. A nuestros hijos les toca seguir la línea, la obediencia. Nuestro apóstol nos está guiando en el camino correcto. Toma las enseñanzas y sigue hacia adelante. Pero Salomón no. Salomón aparte, mira, él era monoteísta. Estudiando y preguntando qué era un monoteísta. Era un hombre que adoraba a un solo Dios. Pero dice que en su vejez sus mujeres lo hicieron inclinar su corazón hacia otros dioses y se convirtió en poliseísta. Lo inclinaron en su vejez. Posiblemente poco a poco se iban metiendo. Vamos a comernos un lechón de ese Dios. Vamos a comernos y ahí hasta que metieron los dioses en el lugar santo del Señor. Dice que el Señor se airó y se molestó con él. Le levantó enemigos. Se levantaron contra él y el Señor permitió que esos enemigos se levantaran contra Salomón. Y vamos a buscarlo en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11. Bendito Dios. Dice el capítulo 11, verso 9. Y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se lo había aparecido 2 veces. Mira, él tuvo ese privilegio también. ¿Cuántos hombres de Dios han tenido la grata presencia de Dios? 2 veces el Señor se le apareció a Salomón. Pero porque su papá había hecho el trabajo necesario. Yo tengo que formar a Josué como hombre íntegro y bueno. Pero llega el momento que Josué tiene que tomar su camino como hombre. Josué tiene que levantarse y decir: yo tengo que ir por aquí porque este es el camino que a mí me conviene. Su papá no va a estar por siempre. El apóstol no siempre va a estar con nosotros. El ministro Marco no va a estar siempre para aconsejarme. Pero cuando yo absorba los consejos de esos hombres de Dios, entonces mi edificación va a coger una estructura mucho más fuerte. Porque yo absorbí lo que ellos tenían para mí. Y en medio de sus errores, David trató de formar o formó a su hijo, porque el Señor se agradó de Salomón. Porque cuando el Señor se le apareció la primera vez a Salomón, le dijo: pídeme lo que quieras. Y lo que él le pidiera, el Señor se lo iba a dar, pastora. Y él actuó con sabiduría. Posiblemente él veía las dificultades que tenía su padre para guiar a ese pueblo. Y él le dijo al Señor: dame sabiduría, Señor. Necesito sabiduría para guiar a este pueblo. No es fácil. Yo tengo 2 hijos, no es fácil. Tú tienes que saber cómo hablarle, cómo adoctrinarle, cómo llevarlo. Al principio tenía una manera equívoca de hablar y hablarle fuerte, porque yo decía: son hombres. No necesariamente. Necesitamos darle el amor, el abrazo, el cariño, la comprensión. Y Salomón sabía lo que él necesitaba. Y lo que él necesitaba se lo pidió a Jehová. Y Jehová se lo concedió. Y usted conoce la historia. Por cuanto pediste sabiduría, sabiduría te daré. Y recibió añadidura porque pidió bien. Sí, posiblemente él le pidiera riqueza y el Señor se la daba. Pero a lo mejor no hubiera podido conseguir la sabiduría. Hubiera pedido a los enemigos y el Señor se la daba, pero no le daba riqueza. Pero él pidió correcto. Hasta ese momento o más adelante, él caminó en el orden de Dios. Dice que todos los pueblos cercanos de la región venían a él. Todos los pueblos venían. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando allá en el pueblo de Salomón, con el rey Salomón? Tenemos que ir a ver, como se dice por ahí, vamos a Villanía. ¿Qué está pasando en Carisma? Nosotros vimos cómo esto estaba aborretado, porque la gente sabe qué pasa en Carisma. ¿Amén o no amén? Y el pueblo vino, iba donde Salomón con presentes, con regalos, le llegaban a Salomón. La reina Saba en el capítulo 10 dice que llegó
y a persuadirlo con un séquito de hombres a cuestionar a Salomón. No podían creer lo que estaba ocurriendo en ese pueblo. Pero luego que Salomón habló con denuedo, con soltura y con la presencia de Dios que lo acompañaba, ella se dio cuenta, verdaderamente Dios está contigo. Pero ¿por qué se desvió? Por sus deseos, por su pasión, se olvidó de Jehová. Y es doloroso como, habiendo empezado en el espíritu, terminara en la carne. Se aprovecharon ya al final, en su vejez, lo absorbieron, lo destruyeron. Eso, el rey más sabio que había en la tierra, le pesó. Pudo haber destruido la mayor obra del Señor, era la humanidad. Pero Dios era un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia, porque el Señor le dijo a David: si se apartan, le quitaré su reinado. Y no lo hizo. Le permitió un pueblo, una nación. Leamos, le permitió una por amor a David. El trabajo del papá se notó. El trabajo de David en medio de sus errores se notó. Hermano, y le doy gracias. No dejen de aconsejar, no dejen de hablarle a los hijos, no dejen de orar por los hijos, no deben de pedir por los hijos, no dejen de pedir por sus hermanos, no dejen, no paren, porque al final el Señor te dará la razón. Yo le voy a dar un testimonio después, hoy no. Hoy yo estaba desbaratado, pero el Señor da la fuerza. ¿Qué le iba a decir? No puedo. ¿Qué le iba a decir, ministro Marco? No puedo. ¿Quién es el que me va a dar la fuerza? ¿Quién me va a sustentar? ¿Quién me va a ayudar? Entonces mantengamos esa estructura que Salomón recibió de parte de su hijo, cada uno, de su padre, perdón, cada uno de nosotros la tenemos que tener. Quiero darle unos puntos en el cual nos dimos cuenta de que Salomón se equivocó. Amén. Se equivocó Salomón. Desplazó a Dios del primer lugar. Primer error horrible. Mire, tú tienes que darle gracias a Dios, poner a Dios en el primero. Dios está primero que tu mujer, que tu mamá, que el apóstol, que mis hijos. Dios es el primero. Salomón lo quitó. En esta ecuación no vale la resta y la división. Esto es suma o multiplicación con el Señor. Si tú le pides a Dios, Dios te va a sustentar, Dios te va a dar. Pero si tú lo apartas, también el Señor se va a quitar de ti. El Señor le dijo: no te unan, vamos a buscarlo. Perdón, a mí me gusta ir a esto. Amén. Le dice el Señor en el capítulo 7 de Deuteronomio, verso 3. Y no emparentarás con ellas, no darás tus hijas o tus hijos, ni tomarás su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Eso se lo dijo el Señor. Ya él sabía lo que le podía venir. Pero ¿quién le decía a Salomón que no hiciera eso? No tenía quien no tenía quien lo amonestara. Yo le preguntaba a mi esposa: pero los profetas ¿dónde están para que le digan: hey, estás mal? Pero él era el rey. Él todo le iba bien. Todos los negocios iban bien. Todo iba creciendo. Todo el que venía a hacer negocio con Salomón prosperaba. ¿O no? Todo le iban bien. Es más, me imagino que hasta los enemigos querían estar cerca de Salomón. Si estoy con este hombre, las cosas me van bien. Déjeme decirle algo, hermano. Por ahí se dice que en nuestras debilidades es donde más nos ataca el enemigo. Pero no necesariamente en nuestras debilidades está nuestra vulnerabilidad. En nuestra fortaleza podemos ser vulnerables. Donde yo me siento fuerte, ahí es donde yo soy débil. Donde nadie me dice nada. Donde yo voy por aquí, yo soy el rey porque a mí siempre me ha ido bien. Ahí es donde yo soy débil. Y no me doy cuenta porque nadie me ha dicho que ahí tú estás débil.
Tengamos cuidado donde nos sentimos fuertes. Salomón se sentía fuerte. Él se confió. A mí me va bien. Él tuvo 700 mujeres, 300 concubinas. Nadie le dijo, oye, aguanta. Con una es suficiente. Yo estoy bien con nena. Yo no quiero más. Pero él era el rey. ¿Quién le decía rey suave? ¿Por qué? Porque con el rey todo era prosperidad en lo secular y lo espiritual. Y en lo espiritual, ministro. Por eso le digo, posiblemente no hay mucho aplauso ni mucho amén, pero es medida de enseñanza. No caigamos en los errores que tuvo Salomón. Hoy yo casi caigo en el error que tuvo Salomón. Yo estuve a punto de llamarlo apóstol, pero yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? David se postró a pedir por un niño y cuando supo que murió se levantó. Ya no podía hacer más nada. Ya no puede hacer más nada. Ya no podíamos hacer más nada. Amén. Quitó al Señor del primer lugar. Hizo enojar a Dios. Como le leímos en el capítulo, el Primera Reyes, capítulo 11, verso 9, él hizo enojar a Dios. Como cualquiera se puede enojar cuando tú haces algo. No, yo le hablé a ese pelado, por decir algo. Estamos parafraseando. Yo le hablé a ese muchacho. Y aún él seguía. Y dice que el Señor levantó enemigos contra él. Levantó 3 reyes que lo atacaran. Dice que tuvo guerra todo su reinado. ¿Por qué si él era tan próspero? No concuerda. Si te iba tan bien, ¿por qué estás en guerra? Porque te equivocaste, porque traicionaste al que no debía de traicionar, que era Jehová de los ejércitos. Amén o no amén. Se equivocó. Posiblemente dirán, pero ¿por qué ese pueblo se levantó contra Salomón si a él todo le va bien? Se equivocó. Y digo yo, no el Señor, que se equivocó. No sé, el Señor de repente tenía un juicio más duro para él. Se equivocó. Amén. Se confió, como le dijimos anteriormente. Se confió, él era el rey. Todo me va bien. 300 mujeres, 400, 500, 600. Ahora voy a hacer concubina. Por esas mismas mujeres en su vejez. Entonces lo fueron atrayendo. Trajeron los demonios al altar de Jehová. Trajeron los dioses paganos al altar de Jehová. Y él lo permitió. Porque no guardó los preceptos de Dios. Jugó con la unción. Muy delicado esto. Jugó con la unción. Fue ingrato con Dios. El Señor se le presentó, el Señor le habló, el Señor le prometió, le dio. Sigue en esto y a ti te va a ir bien. Ora todos los días y a ti te va a ir bien. Confía en mí y a ti te va a ir bien. Pero no, él siguió sus deseos, él siguió sus anhelos, sus gustos, sus costumbres. No creo que el papá le enseñó a tener varias mujeres, no, porque el papá le cuenta en el capítulo 2, sigue los consejos y los preceptos del Señor y te irá bien. Así que David no le dijo a él eso. Amén. Alabanza de palmas al Señor. Alabanza de palmas. Gracias, Dios. Cambió la gloria de Dios. Otro error grave que tuvo el rey. El único que merece gloria es Señor. La gloria es de Dios. Y al meter demonios, porque hay que decirlo así, él cambió la gloria de Dios. Una gloria que le había dado todo lo que tenía, aún la sabiduría que le dio el Señor, se la dio Dios y él la cambió por sus propios gustos, sus propios deseos. Es peligroso. Nosotros estamos en un mundo terrenal
Nosotros tenemos pasiones, nosotros podemos airarnos en lo humano porque nos pasa. Pero no cambies a Dios. Yo sé que cada uno de nosotros, cuando tenemos una falla, nos sentimos avergonzados delante de Dios. Hizo trato con Egipto. Mira, Egipto representa el pecado. Egipto representa al enemigo. Dice el libro de Santiago 4:4: almas adúlteras, ¿no sabe que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se haga amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo tú haces amistad o negocio con un pueblo que tuvo a tu pueblo refragado, sumergido, maltratado por 400 años? Y él negoció con el pueblo de Egipto. Es intolerable, hermano. Es intolerable. Dice la Biblia que Salomón pudo haber reinado entre 37 a 40 años. Y en ese tiempo él cometió tantas fallas. Por eso de repente muchos no estarán de acuerdo con lo que estamos predicando, pero es lo que leímos, lo que encontramos aquí. Esto es lo que me dice la Biblia. Él cambió el amor de Dios por las pasiones del mundo. Sabemos que las pasiones del mundo nos atraen, pero busquemos la presencia de Dios y Él nos dará la libertad de apartarnos de eso. Sigamos confiando en Dios. Amén. Dice la Biblia que en Proverbios 26:11 dice: como perro que vuelve al vómito, así es el necio que vuelve a su necedad. No entiendo, a mí se me hace difícil cómo Salomón se dejó intuir, porque lo primero que él pidió fue sabiduría, pastor. Para guiar al pueblo, sí, pero esa sabiduría para guiar al pueblo te tendría que permitir tener sabiduría para mantenerlo en la línea correcta. Fue peligroso eso. Fue peligroso. No caigamos en ese error que tuvo Salomón, o esos errores que tuvo. Y podemos, encontramos un sinnúmero de errores, apóstol, que él tuvo. Pero si seguimos no paramos. Entonces, ¿por qué estamos resaltando sus errores? Para que este pueblo no tenga esa misma dificultad, ese mismo problema. Estamos en un año de edificación. El Padre lo edificó, lo formó. El Padre lo hizo un hombre. Así como también le dieron a Josué: esfuérzate y sé valiente. Llega un momento que tienen que hacer su trabajo solo. Hubo una primera vez donde nosotros vinimos al altar a predicar. Y sabemos que todo el que vino por primera vez a predicar, los nervios lo atacaban. Aún en este tiempo todo nos pasa eso. Pero tenemos que tener confianza en nuestra formación y nuestra estructura. Y no tener temor de decir las cosas como son. Salomón fue sabio, sí. Salomón fue inteligente, sí. Salomón fue rico, sí. Pero Salomón cometió muchos errores que le pudo llevar a la perdición al pueblo. Pero en la misericordia de Dios no lo permitió. Porque primero le dijo a David: le voy a quitar el trono como fallen. No dijo Salomón: si alguien le fue, se lo quito. Pero ¿qué dijo después en su palabra? Por amor a David le voy a dejar uno. Y en el tiempo de su hijo. A veces nos duele. Josué es mi hijo, yo lo quiero mucho, pero nos duele. Muchas veces, palabra dura, uno dirá: que me pasa a mí, no a mis hijos. Pero él dijo: en el tiempo de su hijo se lo voy a quitar. No permitamos que nuestra fortaleza sea nuestra vulnerabilidad. Muchas veces pensamos: yo soy débil. El de débil por ahí yo lo cojo suave. Pero los estudian y te sientes fuerte. Pero donde tú te sientes fuerte es donde tú eres débil. Y no te has dado cuenta porque no consultaste, no pediste fortaleza.
Yo le decía a mi esposa hoy, de repente no vamos a recibir aplausos. Yo no quiero aplauso para mí ni para Dios. Es una enseñanza. No caer en los errores que cometió el sabio Salomón, como se le conoce en la Biblia. El sabio Salomón. En la Biblia siempre se habla, todo el mundo habla de el sabio Salomón. Pero también fue insensato. En su vejez se aprovecharon. Llegaron las niñas, ahí está el viejito, está listo, ven acá, dame $2 para ir al mall, dame $20, coge. Dame $400, vieja. Coge. Nada de sugar daddy, cuidado varones, nosotros que estamos por ahí por 50, nada de sugar daddy. Se nos acercan las chiquillitas y empiezan a pedir, y como estoy viejito la quiero tener a mi lado tranquilito. Eso le pasó a Salomón. Eso le pasó a Salomón para tenerla ahí, para que le dieran cobija, para que le dieran calor. Coge, mamá, coge. No sabía ni qué es. A lo mejor venía la nietecita y le pedía, él pensaba que era la chiquillona. Tengamos cuidado con eso. Vuelvo y lo repito, con una yo estoy bien. Con una yo estoy bien. Te amo, mujer. Con una yo estoy bien. Aleluya, Padre Santo. Gracias, Padre Celestial, por habernos permitido, Señor, estar aquí delante de tu presencia. Oh Dios, oh Padre Santo, yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. Póngase de No pie. importa qué bueno sea yo no puedo ganarme ese lugar. Yo sé que por mí y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Para adorarte en verdad yo quiero entrar. Adorar al santo lugar. Y así estar perdido horas y horas adorándote. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa qué bueno sea yo. No importa, Padre Santo. Yo no puedo. Sin ti no soy nada, Padre Celestial. Señor, no permita, Padre Santo, que este tu siervo caiga derrotado delante de sus enemigos. Fortaleza tuya necesito, Padre Santo, porque sin ti no soy nada, Dios. No tengo entrada al santo lugar, porque tú eres el Dios de reyes, Señor de señores. Ayúdame, Padre Santo. Yo quiero entrar, adorar al santo lugar y así estar rendido a tus pies, que mi ecuación sea positiva, Señor. Que yo no parte mi mirada de ti, Dios. Que cada uno de mis hermanos haya recibido la enseñanza necesaria mandada por ti. Esto lo mandaste tú, Padre Santo. En medio del temor, Padre Celestial, tú eres nuestro sustento. Tú sabes que yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así es.